$5.000.000.000. Escribe esa cifra en una servilleta, mira los ceros y trata de no vomitar. No estoy hablando de billetes verdes apilados en bodegas húmedas de Culiacán, donde las ratas se comen la cara de Benjamin Franklin y la humedad pudre el esfuerzo de años de tráfico. No, eso es para los narcos de la vieja escuela, para los que todavía creen que el poder se mide en el peso físico del papel. Yo hablo de $5.000.000.000 lavados, limpios, convertidos en pulsos eléctricos, en Bitcoin, en Ethereum, en transferencias fantasmas que cruzaron fronteras sin que un solo perro antidrogas pudiera olfatearlos. Soy el hombre que digitalizó al cártel de Sinaloa. Soy el que le enseñó al Mayo Zambada que un ordenador portátil es más letal que un ejército de sicarios con cuernos de chivo. Y lo más jodido de todo, lo que probablemente hará que me maten antes de que termine de contar esta historia, es que no lo hice solo. Mientras yo movía el dinero del fentanilo y la cocaína por servidores en Estonia y cuentas espejo en Panamá, los agentes de la CIA no solo estaban mirando, estaban tomando notas. Ellos sabían, ellos siempre supieron. Bienvenidos al verdadero infierno, no al que te venden en las series de Netflix con actores guapos y música de banda, sino el infierno de oficinas con aire acondicionado, trajes italianos y servidores encriptados. Mi nombre clave en los expedientes de la DEA es El Contador, pero para la organización, para la familia, yo era simplemente el arquitecto. Y esta es mi confesión de cómo construí el imperio financiero más grande de la historia criminal moderna y cómo vendí mi alma por un sueldo que ni en 10 vidas podría gastar. Todo el mundo cree que para entrar al narco necesitas haber nacido en la sierra, saber disparar una K-47 desde los 12 años o tener sangre fría para degollar a un rival. Mentira. La maña necesita carne de cañón, sí. Necesita a los punteros y a los sicarios desechables. Pero lo que realmente necesita para sobrevivir y convertirse en una multinacional son cerebros. Yo era uno de esos cerebros. Mi historia no empieza en un campo de amapola. Empieza en un aula de la UNAM, en la Facultad de Contaduría y Administración. Yo era el típico estudiante becado, el que comía tortas de jamón baratas y contaba las monedas para el pasaje del metro. Pero tenía un don. Los números me hablaban. Veía patrones donde otros veían caos. Podía mirar un balance general y encontrar los huecos, las fugas, las oportunidades para hacer desaparecer dinero y hacerlo aparecer en otro lado como por arte de magia. Era un mago de las finanzas en potencia, destinado a ser un gerente mediocre en algún banco de reforma, ganando 20.000 pesos al mes y soñando con un auto del año. Pero el destino, o más bien el diablo, tiene formas curiosas de reclutar. No fue un tipo armado el que se me acercó, fue un hombre elegante, el licenciado. Un tipo que olía a loción cara y vestía mejor que mis profesores. Me vio en la biblioteca, estudiando hasta tarde, y se sentó frente a mí. No hubo amenazas, solo una pregunta. ¿Te gustaría que esos números que tanto te gustan sirvieran para algo más que para aprobar un examen? Me invitó a cenar. Una cena que costaba lo que mis padres ganaban en un mes. Ahí, entre cortes de carne y vino tinto, me explicó que representaba a un grupo de empresarios agrícolas del norte que necesitaban optimizar sus flujos de capital. Yo sabía quiénes eran, no soy idiota. En México, cuando hablas de agricultura masiva y flujos de efectivo inexplicables en el norte, solo hay un nombre. Pero el hambre es cabrona y la ambición es peor. Acepté revisar unos libros contables para probar. Ese fue el momento exacto en que crucé la línea. No hubo sangre, no hubo juramentos de lealtad con una pistola en la cabeza. Solo yo, un archivo de Excel y la vanidad de demostrar que era el mejor. Encontré errores graves en cómo lavaban el dinero a través de empresas fantasma de construcción. Les diseñé un esquema nuevo esa misma noche. Una estructura triangular usando empresas de tecnología y servicios digitales que eran imposibles de rastrear por el SAT. Al día siguiente tenía un sobre con 50.000 pesos en efectivo en mi mochila. 50.000 pesos por una noche de trabajo. Me sentí Dios. Me sentí intocable. No sabía que acababa de firmar mi sentencia de muerte, o al menos, la muerte de la persona que solía ser. Dejé la universidad 2 meses después. Le dije a mi madre que había conseguido un puesto en una consultora internacional en Monterrey. La abracé, sentí su olor a jabón barato y a preocupación, y le prometí que le compraría una casa. Lloró de felicidad.
Si hubiera sabido que el dinero para esa casa vendría de la venta de toneladas de veneno que mataban a hijos de otras madres en Estados Unidos, quizás me habría escupido en la cara. Pero el dinero no huele, ¿verdad? Eso nos decimos para poder dormir. Me mudé a Culiacán, pero no a la sierra. Me pusieron en un departamento de lujo en Tres Ríos. Mi oficina no tenía ventanas blindadas, tenía vistas panorámicas. Mi primera tarea real fue limpiar $5 millones en una semana. Para mí fue un juego de niños. Usé una red de cibercafés y microtransacciones en juegos en línea para atomizar el dinero y volver a juntarlo en cuentas en las Islas Caimán. Fue entonces cuando lo conocí, al señor, al Mayo. No fue en una fiesta, ni en una ejecución. Fue en una reunión de negocios en una finca ganadera que olía a estiércol y a dinero viejo. Él estaba sentado bajo un árbol, bebiendo leche bronca, con ese sombrero que es su marca registrada. Parecía un abuelo cualquiera, un ranchero inofensivo, pero sus ojos, esos ojos lo escaneaban todo. Cuando me presentaron como el chico de los números, me miró fijamente y me preguntó si era cierto que podía mover dinero sin tocarlo. Le expliqué el concepto de la blockchain, de las criptomonedas, de cómo el mundo estaba cambiando. Me escuchó en silencio, sin parpadear. Al final solo asintió y dijo: «El plomo asusta, mijo, pero la plata manda. Si tú puedes hacer que mi plata sea invisible, tú vas a ser más importante para mí que todos mis jefes de plaza juntos». Sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. No era miedo, era poder. Me acababan de dar las llaves del reino. Me asignaron seguridad, no para vigilarme, sino para protegerme. El contador había nacido oficialmente. Empecé a reestructurar todo. Adiós a las casas de cambio de mala muerte en Tijuana. Adiós a los camiones con doble fondo llenos de dólares que la patrulla fronteriza interceptaba. Creamos una red de minería de Bitcoin en bodegas abandonadas de Guadalajara, usando electricidad robada, para generar monedas limpias desde el origen. Compramos arte digital, NFTs, bienes raíces en el metaverso. El cártel de Sinaloa se convirtió en una fintech. Y ahí es donde entra la parte que nadie quiere creer, la parte de la CIA. Al principio pensé que era paranoia mía. Veía patrones en los nodos de la red, direcciones IP que rebotaban en Virginia, cerca de Langley, bloqueos que desaparecían mágicamente cuando movíamos grandes cantidades de dinero que casualmente coincidían con operaciones geopolíticas estadounidenses en otros países. Un día, mi enlace, el licenciado, me llevó a una reunión en un hotel de la Ciudad de México. Había 2 gringos, trajes grises, corte de pelo militar, español perfecto pero sin alma. No eran DEA. La DEA son vaqueros, son ruidosos. Estos eran fantasmas. Se presentaron como consultores de seguridad. Pusieron una laptop en la mesa. Querían que moviéramos fondos para operaciones negras en Sudamérica, a cambio de dejarnos operar nuestros canales de lavado sin interferencias. Era un pacto con el diablo, pero a nivel gubernamental. El Mayo aceptó, por supuesto. El negocio es el negocio, dijo. Yo fui el encargado de ejecutar esas transferencias. Lavé dinero para el cártel y, al mismo tiempo, financié golpes de Estado y operaciones encubiertas para los gringos. Me sentía el dueño del mundo. Tenía 24 años, un penthouse, autos deportivos y el poder de colapsar economías locales con un clic. Pero había algo que no calculé: el vacío. El terror constante de saber demasiado. Porque en este negocio, saber es peligroso, y saber lo que hacen los gobiernos es suicida. Empecé a ver cosas que no debía. Nombres en las listas de nómina que salían en las noticias como héroes de la lucha contra el narco. Generales, políticos, directores de agencias. Todos comían de mi mano, o mejor dicho, de mi teclado. Y yo, ingenuo y arrogante, creí que era indispensable. Creí que por ser el arquitecto de su fortuna estaba a salvo de la brutalidad. Qué equivocado estaba. La violencia no es algo que puedas evitar en este mundo, por más que te escondas detrás de una pantalla. La sangre siempre te alcanza. Tarde o temprano salpica el teclado. Recuerdo la primera vez que vi lo que mi trabajo financiaba realmente. No eran números en una pantalla. Fue en una fiesta para celebrar un cierre de año exitoso. Ahí entendí que no era un ejecutivo financiero.
Era un carnicero con guantes blancos. El dinero es el lenguaje universal, pero la criptografía es el dialecto de los dioses. Eso me repetía a mí mismo cada mañana mientras me afeitaba frente al espejo del baño de mármol italiano en mi penthouse de Santa Fe. Tenía 25 años y manejaba un flujo de efectivo que superaba el PIB de varias naciones centroamericanas. Pero mi verdadera oficina no estaba en ese edificio de cristal. Mi verdadera oficina estaba en la Deep Web, en foros encriptados y en servidores offshore que yo mismo había configurado. La gente piensa que lavar dinero es meter billetes en una lavadora, literal. ¡Qué ternura! Lavar dinero a este nivel es una sinfonía de ingeniería social y arquitectura digital. Y mis nuevos amigos del norte, esos gringos de trajes grises y miradas vacías, eran los directores de orquesta más exigentes que jamás había conocido. Las reuniones con la CIA no eran como en las películas. No nos veíamos en estacionamientos oscuros ni en almacenes abandonados. Eso es para los soplones de poca monta. Nosotros nos reuníamos en salas de juntas de hoteles 5 estrellas en Polanco o en oficinas corporativas en Santa Fe, disfrazadas de consultoras de análisis de riesgo. Llegaban en camionetas blindadas con placas diplomáticas. Siempre eran los mismos dos, Smith y Jones. Nombres tan falsos que daban risa, pero nadie se reía. Eran técnicos, fríos, precisos. No les interesaba la droga. No les importaba cuántas toneladas de cocaína cruzaban la frontera o cuántos rivales amanecían colgados de un puente en Zacatecas. Eso era daño colateral, ruido de fondo. A ellos les importaba el flujo. Les importaba tener una tubería financiera invisible que pudieran abrir y cerrar a su antojo para financiar sus guerras sucias sin tener que pasar por el Congreso de Estados Unidos. Necesitamos mover 200 millones a Ucrania antes del viernes, me dijo Smith una tarde, mientras bebía un espresso y miraba su tablet. Así, como si estuviera pidiendo una pizza. Y necesito que parezca que viene de donaciones privadas de Europa del Este. Yo me reí por dentro. Para el sistema que yo había creado, eso era un juego de niños. Les expliqué el plan. Usaríamos una red de mixers de Bitcoin, servicios que mezclan tus monedas con las de miles de otros usuarios para borrar el rastro de origen. Luego, fraccionaríamos el monto en miles de micropagos a través de la red Lightning, pasándolos por nodos en Singapur y Malta, para finalmente consolidarlos en carteras frías controladas por ONGs fantasmas en Kiev. Smith asintió, impresionado pero sin demostrarlo. Hazlo, y asegúrate de que el gas fee sea bajo, no queremos desperdiciar recursos. ¡Qué ironía! Estaban moviendo dinero manchado de sangre mexicana para comprar armas en Europa, y les preocupaban las comisiones de la red. Pero la interacción técnica iba más allá de simples transferencias. Me dieron acceso a herramientas que ni siquiera sabía que existían. Software de la NSA modificado para romper encriptaciones bancarias de nivel medio, algoritmos predictivos para detectar cuándo la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de México, estaba a punto de congelar una cuenta. Era como jugar ajedrez con cheats. Yo veía los movimientos de la UIF días antes de que sucedieran. Mueve los fondos de Banco Azteca a Banorte. Van a auditar la sucursal de Culiacán mañana a las 9 de la mañana. Me llegaba un mensaje encriptado a mi teléfono seguro. Y yo obedecía. Era una simbiosis perfecta y perversa. Ellos protegían el negocio del Mayo para que el Mayo generara el efectivo que ellos necesitaban para sus operaciones negras. El cártel de Sinaloa se había convertido, sin que los sicarios de a pie lo supieran, en la caja chica de la inteligencia estadounidense. Y yo era el cajero. Hubo una operación que me marcó, no por la violencia, sino por la sofisticación técnica y la frialdad absoluta. La llamaron Operación Fénix Digital. El objetivo era desestabilizar la moneda de un país sudamericano hostil a los intereses gringos. No voy a decir cuál, pero pueden imaginarlo. La idea no era financiar un golpe de Estado con armas, sino con inflación. El contador, me dijo Jones, necesitamos que inyectes liquidez masiva en el mercado negro de divisas de ese país, pero usando cripto estable, USDT. Queremos que el valor de su moneda local se desplome en 48 horas. Era terrorismo financiero puro. Usé bots de trading de alta frecuencia que programé en Python. Configuramos miles de cuentas falsas en exchanges locales de ese país. A una señal mía, los bots empezaron a comprar dólares digitales como locos, creando una demanda artificial brutal.
El pánico se apoderó de la población. La gente veía que el dólar subía y corría a cambiar sus ahorros. En 2 días, la economía de ese país se tambaleó. Vi las noticias en CNN. Crisis económica repentina provoca protestas masivas. Smith y Jones me enviaron una botella de whisky Blue Label a mi oficina al día siguiente. Sin tarjeta, solo la botella. Brindé solo, mirando la ciudad iluminada, sintiéndome el ser más poderoso y a la vez más miserable del planeta. Había arruinado la vida de millones de personas sin disparar una sola bala, solo con líneas de código y capital del narco. Mi relación con el Mayo cambió también. Ya no me veía solo como un contador útil, me veía como un brujo. A veces me llamaba a su rancho solo para que le explicara cómo funcionaba la nube. Se sentaba en su mecedora, con su rifle a un lado, y me escuchaba hablar de servidores descentralizados y llaves privadas. «Entonces, si me agarran, ¿no pueden quitarme ese dinero?», preguntaba. «No, señor», le respondía yo. «Si usted tiene la llave privada en su cabeza, ese dinero es intocable, aunque lo metan en ADX Florence». Se le iluminaban los ojos. Para un hombre que había vivido huyendo y escondiendo costales de billetes en cuevas, la idea de llevar su fortuna en la memoria era la libertad absoluta. Empecé a educar a sus hijos, a los chapitos y a los mallitos, en seguridad operativa digital. Les enseñé a usar VPNs de doble salto, a comunicarse por Threema en lugar de WhatsApp, a no subir fotos estúpidas a Instagram con metadatos de ubicación. Algunos aprendieron, otros eran demasiado arrogantes y estúpidos. Pero el Mayo entendía. Él sabía que el futuro de la organización no estaba en controlar las plazas físicas, sino las digitales. Sin embargo, trabajar con la CIA tenía un precio. Empezaron a pedirme favores que no tenían que ver con dinero. Querían información. «Oye, contador, notamos una transferencia grande hacia un proveedor de precursores químicos en China. ¿Podrías darnos el nombre de la empresa y los contactos?». Al principio me negué. «Yo muevo dinero, no soy sapo», les dije. Smith me miró con una sonrisa gélida. «Tú eres lo que nosotros digamos que eres, hijo. Y si no quieres que el Mayo se entere de que una parte de su comisión se está yendo a cuentas que no son suyas, cooperarás». Me helé. Era mentira, yo nunca le había robado un centavo al Mayo. Pero ellos podían fabricar la evidencia. Podían plantar un rastro digital que dijera que yo estaba desviando fondos. Y en el mundo del narco la sospecha es suficiente para una sentencia de muerte. Me tenían agarrado de los huevos. Así que empecé a filtrar datos. Pequeñas cosas al principio. Nombres de empresas fantasma chinas, rutas de envío de efedrina. Me convertí en un doble agente sin quererlo. Lavaba el dinero del Mayo con una mano y vendía a sus proveedores con la otra. La paranoia se convirtió en mi sombra. Revisaba mi código 3 veces. Buscaba micrófonos en mi casa cada semana. Empecé a tomar pastillas para dormir, luego para estar despierto. La cocaína, que nunca me había interesado, se volvió mi desayuno. Necesitaba estar alerta. Necesitaba procesar información a la velocidad de la luz. Mi vida se convirtió en una pantalla llena de gráficos verdes y rojos, y en el miedo constante de que un día Smith y Jones decidieran que ya no era útil, o peor, que el Mayo descubriera mi traición forzada. Pero el dinero seguía fluyendo como un río desbordado. Compramos un banco pequeño en las Antillas solo para tener nuestra propia licencia SWIFT. Tenía acceso directo al sistema nervioso financiero global. Podía ver las transacciones de políticos mexicanos recibiendo sobornos en tiempo real. Vi nombres de gobernadores, de jefes de policía, de candidatos presidenciales. Todo estaba ahí, en el libro mayor inmutable de la blockchain o en las bases de datos SQL de mis servidores. Tenía la radiografía completa de la corrupción en México. Y eso, amigos míos, es más peligroso que tener una tonelada de fentanilo en la cajuela. Recuerdo una noche en particular. Estaba trabajando tarde en una transferencia compleja para pagar un cargamento de armas antiaéreas rusas que entrarían por Venezuela. El sistema me lanzó una alerta. Alguien estaba intentando hacer un ping a mi servidor privado desde una IP en Tel Aviv. Israel. El Mossad. Me quedé paralizado. ¿Qué carajos hacía el Mossad husmeando en las finanzas del cártel de Sinaloa? Rastreé la señal y me di cuenta de que no buscaban dinero. Buscaban una conexión con Hezbollah.
Resulta que parte del dinero que lavábamos para la CIA terminaba en manos de grupos en Medio Oriente como parte de sus juegos geopolíticos retorcidos. Estaba en medio de un fuego cruzado entre agencias de inteligencia globales, carteles mexicanos y grupos terroristas. Y yo solo era un contador de la UNAM que quería comprarle una casa a su mamá. Cerré la laptop, fui al baño y vomité bilis. Me miré al espejo. Mis ojos estaban inyectados en sangre. Tenía ojeras profundas y la piel pálida. Ya no era el arquitecto. Era un cadáver viviente esperando a que alguien decidiera la fecha de su entierro. Pero no podía parar. La máquina no podía detenerse. Si paraba, me mataban los narcos. Si hablaba, me mataba la CIA. Estaba condenado a seguir tecleando, a seguir moviendo los ceros, a seguir construyendo la prisión de oro en la que me había encerrado. Y entonces llegó la llamada que cambiaría todo. No fue Smith, ni el Mayo. Fue alguien que creía muerto. La llamada de ese fantasma la dejaremos para después, porque antes de que mi mundo implosionara por completo, tuve que vivir, oler y tocar el verdadero costo de mi éxito. Ustedes creen que porque yo era el arquitecto, el niño bonito de los servidores y las criptomonedas, estaba exento de ver la mierda. Error. En este negocio, la confianza se gana manchándose las manos, o al menos viendo cómo se las manchan otros sin parpadear. El Mayo quería asegurarse de que yo no fuera solo un nerd con una laptop. Quería probar mi estómago. Me invitaron a una carne asada en una hacienda cerca de Nabolato. Llegué esperando ver a los jefes bebiendo whisky y escuchando corridos. Y sí, había de eso. Pero el plato fuerte no era carne de res. En el centro del patio, amarrado a una silla de metal soldada al piso, había un tipo. O lo que quedaba de él. Era un soplón, un dedo de la policía estatal que había intentado vender la ubicación de un laboratorio. Lo que vi esa noche, ni en la Deep Web se encuentran videos así. No usaron cuchillos ni pistolas. Usaron una hidrolavadora industrial, de esas que se usan para quitar pintura de los barcos. Le fueron arrancando la piel a tiras con la presión del agua, capa por capa, mientras el tipo gritaba hasta que se le reventaron las cuerdas vocales. El olor no olía a muerte, olía a carnicería limpia, a carne cruda lavada. Y los jefes reían, comían tacos, brindaban. Yo estaba ahí, con mi copa de vino que costaba 3,000 pesos, obligado a mirar. Mira bien, contador, me susurró uno de los lugartenientes al oído, con un aliento a tequila y cocaína. Así se limpian los errores aquí. Tú limpias el dinero, nosotros limpiamos la basura. Tuve que tragarme el vómito, tuve que sonreír y asentir. Esa noche entendí que mi oficina con aire acondicionado era una ilusión. Mi verdadero escritorio estaba sobre ese charco de sangre y agua. Pero la tortura física era solo una parte del horror. La corrupción moral era incluso peor, porque venía disfrazada de civilización. Me tocó asistir a fiestas en yates en Mazatlán, donde la crema innata de la sociedad mexicana se mezclaba con nosotros. Vi a diputados federales inhalando cocaína del ombligo de prostitutas prepago que ni siquiera tenían 18 años. Vi a generales del ejército recibiendo maletines Samsonite llenos de dólares en efectivo como si fueran regalos de cumpleaños. En una ocasión, un famoso conductor de televisión, ese que ves todas las mañanas hablando de valores familiares, se me acercó borracho. «Tú eres el mago de las cripto, ¿verdad?», me dijo, babeando un poco. «Necesito que me ayudes a esconder unos milloncitos que me dio el gobierno del estado por una campaña de publicidad. Ya sabes, para que no me chingue el SAT». Me dio asco. No por el crimen, sino por la hipocresía. Yo era un criminal y lo sabía. Él se creía un ciudadano ejemplar. Le cobré una comisión del 15%, el doble de lo normal, solo por el placer de robarle a un ladrón con licencia. Y pagó sin chistar. La brutalidad se volvió cotidiana. Recuerdo una reunión en una casa de seguridad en Culiacán. Estábamos revisando las cuentas del mes cuando trajeron a 2 rivales del cártel de Jalisco. Estaban vivos, pero apenas. Los habían levantado 2 días antes. El jefe de plaza, un tipo apodado el Carnicero, por obvias razones, sacó un soplete de acetileno. No les voy a describir los detalles anatómicos, pero el olor a carne quemada se impregnó en mi ropa, en mi pelo, en mi piel. Días después, seguía oliéndolo incluso después de ducharme 5 veces. Lo peor fue cuando el carnicero se volteó hacia mí, con el soplete aún encendido, y me dijo: «¿Y tú, contador? ¿No quieres participar?»
para que se te quite lo fresa. Me puso el soplete en la mano. Pesaba, vibraba. El calor en mi cara era insoportable. Los tipos en el suelo gemían, ya sin fuerzas para gritar. Miré al Mayo, que estaba en una esquina fumando un puro. Me miró con esa calma aterradora y asintió levemente. No tuve opción. O participaba o yo sería el siguiente en la silla. Me acerqué a uno de los tipos. Cerré los ojos por un segundo. Pedí perdón a quien quiera que estuviera escuchando arriba y apreté el gatillo del soplete contra su pierna. El olor a quemado, el sonido de la piel chisporroteando. Vomité ahí mismo, sobre el prisionero. Los sicarios estallaron en carcajadas. «¡Pinche contador! ¡No aguanta nada!», se burlaban. Pero pasé la prueba. Ya no era un civil. Ya tenía sangre en las manos, literalmente. Esa noche no pude dormir. Me pasé horas mirando el techo, temblando. Y ahí fue cuando la realidad de mi pacto con la CIA se hizo más pesada. Ellos sabían todo esto. Tenían satélites, drones, informantes. Sabían de las torturas, de los asesinatos, de las fosas clandestinas. Y no hacían nada. Al contrario, lo permitían porque les convenía que el cártel de Sinaloa mantuviera el control para estabilizar el mercado. Éramos sus monstruos. Smith me llamó a la mañana siguiente para pedirme que moviera fondos a una cuenta en Suiza vinculada a un fabricante de tecnología de vigilancia. ¿Todo bien, contador?, me preguntó con su tono aséptico. ¿Cómo estuvo la carne asada? Sabían, maldita sea, sabían incluso lo de la carne asada. Me sentí más sucio que nunca. No solo era un lavador de dinero y un torturador novato, era un peón en un juego sádico donde la moral no existía. La corrupción llegó a niveles absurdos. Un día tuve que blanquear el rescate de un secuestro. No un secuestro cualquiera. Habían secuestrado a la hija de un empresario rival. La niña tenía 10 años. Cuando recibí los bitcoins del rescate, venían con un mensaje en la cadena de bloques, algo que el secuestrador había puesto por error o por sadismo. Por favor, no me maten. Leer eso en el explorador de bloques, inmutable, eterno, fue devastador. Esa niña probablemente ya estaba muerta y disuelta en ácido, y su última súplica estaba grabada para siempre en la base de datos financiera más segura del mundo, junto a mis transacciones millonarias. Me sentí un monstruo. Intenté rastrear el origen para, no sé, tal vez hacer algo anónimo, avisar a alguien, pero Smith me bloqueó el acceso a esos logs. «No te metas en operaciones tácticas, contador», me advirtió por el chat encriptado. «Tú solo mueve el dinero. La niña es un cabo suelto». Ahí confirmé que para ellos no había inocentes, solo activos y pasivos. Empecé a odiarlos a todos. Al Mayo por su brutalidad medieval, a la CIA por su frialdad calculadora, a los políticos por su hipocresía barata. Y sobre todo, me odiaba a mí mismo. Me miraba en el espejo y veía un extraño con ropa cara. Mi alma se estaba pudriendo. Intenté compensarlo. Empecé a donar dinero anónimamente a orfanatos, a refugios de animales, a hospitales. Lavaba dinero del narco y desviaba un 1% a causas benéficas. El Robin Hood del lavado, me decía a mí mismo para no pegarme un tiro. Pero sabía que era inútil. No puedes limpiar sangre con dinero, por más que ese dinero termine comprando medicinas para niños con cáncer. La fuente estaba envenenada, y yo era el guardián del veneno. El estrés me estaba matando. Empecé a ver sombras en mi departamento. Escuchaba clics en mi teléfono que no existían. Cada vez que un auto se detenía frente a mi edificio, mi corazón se paraba. Sabía que el final estaba cerca. No puedes caminar sobre el filo de la navaja tanto tiempo sin cortarte. Y el corte llegó de donde menos lo esperaba. No fue la DEA, no fue un rival. Fue un error. Un maldito error humano en un sistema digital perfecto. Un error cometido por la única persona en la que confiaba ciegamente, yo mismo. O eso creía. Porque en este mundo de espejos, hasta tu propio reflejo puede traicionarte. La confianza es un virus. Se incuba en silencio, te hace bajar las defensas, te debilita, y cuando menos te lo esperas, te mata. Mi error no fue un bug en el código, ni una falla en la red Tor, ni un mal cálculo en el tipo de cambio del Bitcoin. Mi error fue enamorarme. Y no de una mujer fatal salida de una telenovela, sino de alguien que entendía mi mundo, alguien que hablaba mi idioma. Elena. Era una ingeniera en ciberseguridad que recluté en Guadalajara. Brillante, discreta,
con unos ojos que parecían leer el código fuente de tu alma. La traje para que fuera mi segunda al mando, mi respaldo, mi fail-safe. Me convencí de que necesitaba a alguien que pudiera operar si yo faltaba, pero la verdad es que me sentía solo. Estaba rodeado de asesinos analfabetas y agentes de la CIA sin alma. Necesitaba a alguien humano, y Elena parecía serlo. Le enseñé todo. Le di acceso a las llaves privadas maestras, le mostré la estructura de las empresas fantasma, le expliqué cómo funcionaba la comunicación con Smith y Jones. Pasábamos noches enteras programando juntos, bebiendo vino, riendo de la estupidez de los sistemas bancarios tradicionales. Me enamoré como un idiota. Pensé que habíamos construido una fortaleza para dos en medio del infierno. Tú y yo contra el mundo, Elena, le decía. Ella sonreía y me besaba, y yo le creía. No vi las señales. No vi cómo a veces se quedaba mirando la pantalla más tiempo del necesario cuando revisábamos las cuentas de los fondos negros de la CIA. No noté que sus preguntas sobre la ubicación física de los servidores eran cada vez más específicas. El amor te vuelve ciego, pero en el narco, la ceguera es mortal. El día del desastre empezó como cualquier otro. Teníamos que mover $50 millones para pagar un cargamento de precursores que venía de la India. Era una operación de rutina. Yo inicié la secuencia de transferencias. Elena debía confirmar los nodos de salida. Estábamos sentados uno frente al otro en la oficina. «Listo, nodos confirmados», dijo ella, tecleando rápido. Le sonreí. Apreté Enter. Y entonces, el mundo se detuvo. En mi pantalla apareció un mensaje que nunca había visto. Error de hash, destino no verificado. Mi corazón se congeló. Intenté cancelar la transacción, pero el sistema no respondía. El dinero había salido, pero no hacia la India. Los 50 millones se habían desviado. Abrí la consola de comandos frenéticamente, rastreando los paquetes. Las direcciones IP de destino no eran de nuestros proveedores. Eran direcciones que yo conocía muy bien, pero que nunca debían aparecer en nuestros registros. Eran cuentas vinculadas directamente a la DEA. Levanté la vista, pálido, buscando a Elena para que me ayudara a frenar esto. Ella ya no estaba tecleando. Estaba de pie junto a la puerta, con su bolso en la mano, y una pistola apuntándome. No una pistola cualquiera, una Glock 19 compacta, postura de tiro perfecta. Su mirada ya no era la de la chica dulce de la que me enamoré, era la mirada de un agente. «Lo siento, Alex», dijo, usando mi nombre real por primera vez en meses. Pero esto se acabó. No era una traición por dinero, era una infiltrada. Elena era DEA. Había estado recolectando evidencia durante 8 meses, esperando el momento exacto para interceptar una transferencia masiva y vincularla innegablemente con la CIA y el cártel al mismo tiempo. Había desviado el dinero a una cuenta cebo de la agencia para tener la prueba material del lavado. ¿Por qué? Fue lo único que pude balbucear. Porque mataron a mi hermano, respondió, y su voz se quebró por un microsegundo. Tu gente lo colgó de un puente en Tijuana hace 2 años. Era un buen policía, y tú pagaste por la gasolina que usaron para quemarlo. Me quedé mudo. La sangre de la que yo intentaba lavarme las manos me había alcanzado a través de ella. Tienes 5 minutos antes de que la seguridad del edificio se dé cuenta de que bloqueé los elevadores. Huye o entrégate, no me importa. Mi trabajo está hecho. Y se fue. Me dejó ahí, con 50 millones perdidos, la evidencia de mi traición expuesta y el corazón roto. El pánico se apoderó de mí. Sabía lo que venía. En cuanto el Mayo se enterara de que el dinero no había llegado, y peor aún, de que había acabado en manos de la DEA, mi cabeza tendría precio. Y la CIA. Smith y Jones no perdonarían que sus operaciones quedaran expuestas por mi descuido amoroso. Estaba muerto por ambos lados. Tenía que desaparecer. Ya. Agarré mi mochila de emergencia. 2 discos duros encriptados con toda la información del cártel y de la CIA, pasaportes falsos, un fajo de diamantes y una ledger con mis ahorros personales en Bitcoin. Salí del edificio por las escaleras de servicio, temblando, sudando frío. Mientras bajaba, mi teléfono empezó a vibrar. Era el número rojo, el Mayo. No contesté. Saqué la tarjeta SIM y la rompí. Subí a mi auto, un Audi blindado, y arranqué quemando llanta.
No sabía a dónde ir. El aeropuerto estaba descartado. Elena seguro ya había puesto mi nombre en la lista roja. Las carreteras principales estarían vigiladas por los halcones del cártel. Estaba atrapado en la ciudad que yo creía controlar. Decidí ir hacia el norte, por caminos secundarios, hacia la sierra, paradójicamente el único lugar donde la tecnología no podía encontrarme tan fácil. Mientras conducía, empecé a recibir notificaciones en mi reloj inteligente, que estúpidamente no había apagado. Eran alertas de mis servidores. Acceso no autorizado detectado. Borrado remoto iniciado. Alguien, probablemente la CIA, estaba limpiando la casa. Estaban borrando todo rastro de nuestra relación. Iban a dejarme solo, como el único culpable. Iba a ser el chivo expiatorio perfecto. Narcocontador roba 50 millones y huye. Ese sería el titular. Nadie mencionaría a la CIA, ni a los golpes de Estado, ni a Elena. Llegué a una casa de seguridad que tenía fuera de libros, un pequeño rancho abandonado que compré bajo otro nombre para emergencias extremas. Me encerré ahí, con las ventanas tapiadas, solo con mi laptop y una conexión satelital lenta. Necesitaba ver qué tan profundo era el hoyo. Entré a los foros de la Deep Web. Mi foto ya estaba ahí. Recompensa: $5 millones por la cabeza del arquitecto, vivo o muerto. La había puesto el cartel. Pero había otra, más discreta, en foros de mercenarios. Contrato de eliminación. Objetivo prioritario. Sin preguntas. Esa era la CIA. Me estaban cazando como a un animal. Pasé 3 días ahí, sin dormir, comiendo latas de atún, viendo cómo mi imperio se desmoronaba en tiempo real. Intenté mover mis propios fondos, mis ahorros en Bitcoin. Cuenta congelada. Elena. Ella sabía mis llaves privadas. Me había dejado sin un centavo. Estaba arruinado, perseguido y solo. La desesperación me llevó a la locura. Empecé a grabar videos, confesiones. Si iba a morir, me llevaría a todos conmigo. Grabé todo lo que sabía: nombres, cuentas, fechas, operaciones de la CIA, ubicaciones de fosas, todo. Creé un Dead Man's Switch. Si no ingresaba una contraseña cada 24 horas, esa información se enviaría automáticamente a Wikileaks, al New York Times, a la BBC y a todas las agencias de noticias del mundo. Era mi único seguro de vida. Pero la paranoia es un monstruo que se alimenta de silencio. Al cuarto día, escuché un ruido afuera. No eran sirenas, era el zumbido de un dron militar. Salí al porche con una escopeta vieja que había en la casa, apuntando al cielo como un loco. ¡Vengan por mí, cabrones!, grité al vacío. El dron se quedó estático, observándome con su ojo de cíclope. Sabían dónde estaba. No tardarían en llegar. Podía ser un comando de los mayos para torturarme hasta la muerte, o un equipo de limpieza de la CIA para darme un tiro limpio en la cabeza y borrar la evidencia. No sabía qué era peor. Regresé adentro, me senté frente a la cámara de mi laptop y apreté grabar. Esta sería mi última jugada, mi confesión final. No para salvarme, sino para que el mundo supiera la verdad antes de que me apagaran para siempre. Apagué el dron de un escopetazo. Cayó como un pájaro metálico muerto en el polvo del patio. Sabía que eso solo me compraba minutos, quizás una hora. Empaqué lo esencial: los discos duros, una botella de agua y la pistola que le quité a un cadáver hace años y que nunca pensé usar. Corrí hacia el monte, lejos del Audi, lejos de la tecnología, convirtiéndome en lo que siempre desprecié: un fugitivo primitivo, arrastrándose entre matorrales y espinas. No hubo helicópteros Black Hawk descendiendo con equipos SEAL, ni camionetas blindadas con sicarios gritando. El silencio fue lo más aterrador. Simplemente dejé de existir para el mundo. Mi Dead Man's Switch se activó 24 horas después. La información salió. Los archivos se filtraron. Esperaba ver el mundo arder. Esperaba ver noticias de renuncias masivas en la CIA, el colapso del gobierno mexicano, escándalos internacionales. Y, ¿saben qué pasó? Nada. Absolutamente nada. Hubo un par de titulares sensacionalistas durante 2 días. Supuesto contador del narco revela vínculos con inteligencia americana. La gente lo leyó, lo compartió en Twitter, hizo un par de memes y luego pasaron a la siguiente noticia. Un video de un gato tocando el piano, el divorcio de una celebridad.
La CIA desmintió todo como desinformación rusa. El gobierno mexicano dijo que eran fantasías de un criminal desesperado. Y el mundo siguió girando. Mi bomba atómica de la verdad fue solo un petardo mojado. El sistema es demasiado grande, demasiado ruidoso. La verdad ya no importa. Se ahoga en el océano de datos que yo mismo ayudé a crear. Esa fue mi derrota final. No que me mataran, sino que me ignoraran. Que mi sacrificio y mi traición no valieran ni un centavo de dólar digital. Hoy vivo en un agujero, literalmente. No les diré dónde, porque probablemente alguno de ustedes trabaja para ellos, o para los otros, o simplemente querría cobrar la recompensa que sigue vigente, aunque ya nadie la busca activamente. Digamos que estoy en un lugar donde el invierno dura 9 meses y el sol es un recuerdo lejano. Me hice una cirugía plástica barata en un sótano en Brasil antes de venir aquí. Mi cara parece derretida, como si tuviera una quemadura perpetua, pero al menos ya no soy el arquitecto. Soy un fantasma deforme que trabaja limpiando pisos en un supermercado de pueblo. Nadie me mira. Nadie sospecha que el tipo que trapea el vómito de los borrachos los viernes por la noche solía mover el PIB de un país con un clic. Tengo pesadillas todas las noches. Sueño con Elena apuntándome con la Glock. Sueño con el tipo de la hidrolavadora gritando. Sueño con los ojos vacíos de Smith y Jones. A veces, en mis momentos más oscuros, entro a un cibercafé, usando 3 VPNs y Tor, solo para ver el precio del Bitcoin. Veo cómo sube y baja, y sé que detrás de esas velas verdes y rojas hay otros como yo. Nuevos arquitectos, más jóvenes, más ambiciosos, cometiendo los mismos errores, creyéndose intocables. Veo las transacciones masivas y reconozco las firmas digitales, los patrones de lavado que yo inventé. Mi legado sigue vivo, funcionando perfectamente, alimentando la maquinaria de muerte, pero sin mí. Soy el padre de una bestia que ya no me necesita. No tengo dinero. Elena me quitó todo, y lo que me quedaba lo gasté en mi huida y en mi nueva cara. Vivo al día, contando monedas para comprar pan y fideos instantáneos. La ironía es brutal. El hombre que lavó $5,000 millones ahora se preocupa si sube el precio del autobús. Pero lo peor no es la pobreza. Lo peor es el miedo. Cada vez que escucho un acento latino en la calle, me tenso. Cada vez que veo una camioneta negra, busco una salida. Sé que algún día me encontrarán. Tal vez no sea la CIA ni el Mayo. Tal vez sea un sicario novato que quiere hacerse un nombre, o un algoritmo de reconocimiento facial que finalmente cruce los datos de mi nueva cara con la vieja. O tal vez sea Elena, que venga a terminar el trabajo, no por justicia, sino por lástima. A veces pienso en entregarme, ir a una embajada, pedir asilo, contar mi historia a un juez. Pero luego recuerdo que no hay jueces en este juego, solo hay jugadores y fichas, y yo ya no soy jugador. Soy una ficha descartada que cayó debajo de la mesa. Así que escribo esto, no como una defensa, sino como una advertencia. Si estás viendo esto y eres joven, listo, bueno con los números, y alguien te ofrece dinero fácil por optimizar sus cuentas, corre. Corre y no mires atrás. Vete a trabajar a ese banco aburrido, cásate con una chica normal, ten hijos, paga tu hipoteca. Sé mediocre, sé invisible. Porque la alternativa no es la gloria, ni el poder, ni el dinero. La alternativa es este frío eterno en los huesos, este silencio que grita, esta vida de rata escondida en la oscuridad, esperando el golpe final que, en el fondo, deseo que llegue pronto. Soy el contador. Lavé $5,000 millones. Financié guerras, compré gobiernos y destruí vidas. Y mi castigo no es la muerte. Mi castigo es seguir vivo, recordando cada centavo, cada grito y cada traición, mientras trapeo el piso sucio de un supermercado en el fin del mundo. Fin de la transmisión.